pues tener a un invitado muy especial, el profesor Julio Comesaña, una estrella del fútbol, un gran entrenador. Él nació en Uruguay, pero para nosotros es colombiano, es nacionalizado y nos atiende a esta hora. Los mundialistas, Cristian Pinzón, Carlos Alemán, Steven Arce y Félix de Bedut. Ah, no, y Espinosa también es mundialista. Aquí lo incluimos para que hable con el profe. Profesor Comesaña, buenos días, bienvenido a Caracol. Buenos días, Julio, muchísimas gracias por la invitación y bueno, estoy ya listo para intercambiar opiniones sobre lo que ha sido para Colombia el Mundial. Claro que sí, pues profesor, la fácil. ¿Qué sintió usted en ese último penalti? Bueno, es decir, uno está mucho más acostumbrado a estas situaciones. A mí me tocó muchas veces perder finales importantes, como la Libertadores, como la Suramericana, y alguna final más. Y quedan sensaciones que son muy difíciles de dominar, y más para la afición, los que estamos adentro, los que estamos haciendo parte del juego y eso, ya tenemos más costumbre para eso, pero la gente no, porque la gente se le va generando un exitismo desde el comienzo demasiado importante y después las derrotas son muy sufridas, la descalificación de Colombia ya, pero creo que hay que tomarlo no con revanchas, no con enojos, sino recogiendo la experiencia y analizando muy bien no solamente a Colombia, sino los rivales que fue teniendo en el camino hasta donde llegó. Profesor Comesaña, quiero preguntarle por la opción más clara del partido para Colombia, la de Campas. ¿Realmente era tan fácil definirla como parece, o realmente por cómo se para el arquero, por cómo viene a cerrar el defensa, había cierto grado de dificultad en esa definición? Había grado de dificultad porque primero que no hay espacio, porque es una jugada muy rápida, él logra controlarla y la pelota le queda levantadita para pegarle con el empeine, y él le quiso pegar arriba, pero si usted mira, había poco espacio entre el arquero y el poste, y bueno, son situaciones de décima de segundo que hay que tomar decisiones, y Campas tiene muy buena pegada, tiene un buen pie para pegarle al balón, y no pudo cristalizarlo, pero tampoco lo vamos a defenestrar y a creer que Campas cerró el gol, que Lucho Díaz no jugó como juega en el Bayern Múnich, que James no puede jugar más, que tiene que jugar Quintero, después si juega Quintero. Yo creo que no es el momento de esto, sino es el momento de seguir construyendo cosas que en algún momento darán su resultado, o el resultado esperado por todos. Claro, profesor. Lo otro es, ustedes los técnicos siempre han dicho que los equipos se forman de atrás para adelante, y Colombia tuvo un arquero que después del primer partido fue figura del equipo, un bloque defensivo de primera calidad, de los mejores incluso de todo el torneo, con un solo gol en contra en los partidos que disputó, y nos vamos acercando al área del problema, que ha sido nuestro problema habitual, la falta de definición, para seguir con el tema. Y la definición en los penales, que yo sé que siempre se dice que es una lotería o la otra cosa, pero generalmente nos va mal. ¿Qué es lo que le está faltando al fútbol colombiano en el tema de definición en los partidos? Bueno, yo creo que lo que usted acaba de decir y analiza es lo que vale la pena mirar y revisar, porque tiene que haber un tema de resultados, tiene que haber un tema de funcionamiento del equipo, y sin ninguna duda Colombia defensivamente fue brillante. Es decir, el 4-2 de Colombia, ¿verdad? Con Puerta y con Lerma, y los cuatro de fondo con el arquero, hicieron un trabajo excepcional, diría yo. Y el problema estuvo de mitad de cancha hacia adelante, en la generación de situaciones de gol, que no fueron muchas, las hubo, pero no fueron muchas, ni todas tan claras, ¿verdad? Pero el funcionamiento
Yo diría que vimos, por ejemplo, la zona derecha, que es la que acostumbra normalmente Colombia a desplazar a Muñoz hacia el ataque por fuera o por dentro, y siempre tiene allí un volante que lo pone a jugar, que le permite llegar con claridad hasta la línea de fondo. Pero del lado izquierdo de la selección, nosotros le exigimos a Díaz que se gambetee a todos, lo que lo marcan, y que después meta el gol. Y eso no existe, porque cada día que juega Díaz, cada vez las marcas son más difíciles y no tiene con quién coordinar un juego ofensivo adecuado a las características de él. Díaz es un dribleador en velocidad, un hombre que desequilibra en el 1 contra 1, incluso en el 1 contra 2, lo hemos visto, pero ya en el 1 contra 3 y jugando contra los mejores jugadores del mundo tampoco las cosas son así. Entonces ahí es donde hay que revisar. Colombia no ha tenido un centro delantero con presencia goleadora, no lo ha tenido y no ha podido aprovechar algunas situaciones. Lucho juega en el Bayern Múnich nada menos ni nada más que con Kane, que es un jugador extraordinario, es un centro delantero que no juega parado en el área, que sabe a triangular, a pivotar, que cambian posiciones, que son precisos. Entonces lo de Colombia quedó muy librado, y más contra Suiza, que es un equipo que también dio muestras y enseñanzas para nosotros. No le permitió a Díaz, es decir, no solamente lo marca el que está frente a él, sino que la raya también es un marcador, la línea de banda, que no le permite jugar hacia afuera, y después por dentro lo doblaban con otro jugador, incluso lo triangulaban, le hacían un triángulo, y Díaz intentaba gambetear y con uno, con dos, y al final la perdía con el tercero. Entonces no podemos decir que Díaz jugó un mundial desconocido, que estuvo muy bajo. Sí, estuvo bajo porque no tenía cómo jugar. Y el otro Suárez, jugador con una entrega tremenda, pero no tuvo esa presencia allí en el área que tienen de pronto, o en el juego interior, los jugadores, como le digo, como Kane, por ejemplo. Profe Comesaña, qué gusto saludarlo nuevamente. Yo le quiero preguntar por el futuro. Usted es un gran conocedor del fútbol colombiano y de todos los jóvenes, además de categorías inferiores. ¿Usted ya ve un cambio de ciclo, sobre todo en la generación de fútbol? ¿Usted ya ve como jugadores jóvenes que puedan estar ya en el camino de la selección de aquí a 4 años? Bueno, yo no he tenido de pronto la oportunidad, no he ido ciudad por ciudad, no he ido a ver el trabajo de las selecciones juveniles, pero miro los resultados, sé la gente que está al frente de eso, que está Pisis Restrepo allí, que es un hombre técnico de primera división y además con mucha experiencia y un buen profesional, y veo que han conseguido algunos resultados importantes últimamente con las selecciones, y entonces ahí se está construyendo el futuro. Yo le pregunto a mucha gente dónde jugaba Puerta y la gente no sabe. Ni se da cuenta dónde jugaba, y sin embargo jugó el Mundial como primera experiencia, hizo un trabajo excelente. Entonces ese es el lugar donde vienen los futbolistas, las nuevas generaciones, y tienen que estar acompañadas de algunos hombres experientes, ¿verdad? Pero darle la oportunidad. Yo no creo que haya que romper todo y tirar todo al diablo y decir que esto no sirve para nada. Sirve para aprender. Y en la medida que uno entiende que hay que aprender, seguir aprendiendo y mejorando, ahí puede ser que hay posibilidades que vengan éxitos. Si no, no hay nada. Profe, usted ya destacaba el talento o el comportamiento defensivo de la Selección Colombia. Toca un nombre clave, que es el de Gustavo Puerta. Yo quisiera que me hablara de la Copa del Mundo de Gustavo Puerta, el Mundial de Gustavo Puerta en esta Selección Colombia. Deme su opinión al respecto, profe, porfa. Bueno, me pareció un jugador muy completo, porque trabajó por la banda derecha, trabajó por la parte interior del campo por derecha, así con Lerma, que jugaba de volante central, hacía el 4-1 siempre, más en un trabajo defensivo y de salida del equipo. Después lo vi en el segundo tiempo,
donde el entrenador cambia a Arias y lo lleva a la izquierda junto a Díaz, y allí también le puso a Puerta detrás, lo que quiere decir que estaba buscando posibilidades con esos dos jugadores de una mayor colaboración con Díaz, de ponerlo a jugar. Después, no sé, hizo unos cambios el entrenador que entendió que debía hacer y sacó a Arias, que me parece que no sé, en mi concepto fue un error, pero bueno, todos nos equivocamos y a veces acertamos. Y trajeron de vuelta a la derecha a Puerta. Allí metieron también en el extremo derecho a Campás, que es un zurdo para jugar con pierna cambiada. O sea que Colombia tenía dos extremos, uno por derecha y uno por izquierda, jugando con pierna cambiada. O sea, hacia el interior del campo, para juntarse con Quintero, para darle alguna posibilidad más a Suárez, pero no se logró concretar. No se logró, y me parece que nosotros tenemos que observar a los rivales y entender también lo que hacen y cómo juegan. Seguro que Colombia, el técnico lo ha hecho y lo sabía, y nos dieron una lección de practicidad, de sencillez en el juego, un juego rápido, con muy buen toque de pelota, cosa que le faltó a Colombia y que había mostrado en los primeros partidos, la circulación del balón de un lado a otro. Es decir, Colombia arriesgó en este partido, perdió muy seguido la pelota, no tenía posesiones largas. Cuando el equipo descansa en eso, puede descansar un poco de la fatiga, y además, mientras uno tenga la pelota, el rival no la tiene, hay un solo balón en la cancha. Claro. Entonces nos da posibilidad de hacer goles. Sí. Espinosa, antes de su pregunta me llega una noticia de última hora que se generó aquí en 6 AM de Caracol. Aquí habló el director de la policía del gobierno de Gustavo Petro, el general Henry Sanabria, y él acusó a la doctora Laura Saravia, altísima funcionaria del gobierno también de Gustavo Petro. En ese momento no sé qué cargo tendría. Podría estar en el despacho, no sé. En el DAPRE, sí. Directora del DAPRE, sí. bueno. Sí. ¿Qué dijo él acá? Que ella le había dado la orden de suspender operaciones contra el Clan del Golfo. Uh-huh. Pues Laura Saravia citó a una reunión, demandó una rectificación. Lo denunció, sí. Y lo denunció. Uh-huh. Acaba de terminar la diligencia de conciliación. Hoy privilegiamos la verdad y el respeto mutuo. En audiencia de conciliación dejamos constancia de que las comunicaciones entre el general Henry Sanabria y la doctora Laura Saravia fueron exclusivamente institucionales y que nunca se ordenó ni se solicitó suspender operaciones contra el Clan del Golfo ni contra ningún otro grupo armado. Espinosa. Gracias, Julio. Profesor Comesaña, le quiero leer una frase que seguramente usted ya vio por ahí, que ha circulado. La frase la dijo Falcao, que ahora está estrenándose como comentarista deportivo. En mi opinión lo hace realmente muy bien. Y cuando termina el partido, Falcao dice: no puede ser que no tengamos una categoría C, es una vergüenza. Nuestro fútbol no tiene competitividad y fomenta la mediocridad y la vagancia. Son equipos que no invierten porque saben que no van a descender y que tiene presupuestos de primera división y le pagan una miseria a los jugadores y que lo único que genera es mediocridad en una institución. Usted, que conoce nuestro fútbol como pocos, ¿coincide con Falcao? Totalmente de acuerdo con Falcao, totalmente de acuerdo. Yo creo, vuelvo y repito, no es para enjuiciar a nadie, es tratando de buscar soluciones a algunos problemas que son de mucho tiempo atrás, y que si bien se ha mejorado algo, no todavía se ha mejorado como corresponde, porque queda un espacio entre esos jóvenes que no están todavía para primera división de pronto, o para una selección, y donde están compitiendo. Hay un espacio ahí vacío y si no hay competencia es muy difícil salir, crecer en el juego.
Claro, ese es uno de los grandes problemas y yo creo que lo de Falcao es muy importante y ojalá se vincule muchísimo más con el fútbol colombiano porque además de lo que hizo en la cancha tiene una visión muy clara de todo, desde la cancha y lo de afuera, así que sería una voz muy importante. Profe, y por último, más allá del dolor, pues los que amamos el fútbol, ahí seguiremos viendo los partidos y le quiero preguntar, ¿quién le ha gustado? ¿Quién ve como favorito? ¿Cómo ve estos cuartos de final y cómo ve lo que falta de torneo? Bueno, va a ser muy duro todo, ¿verdad? Porque hay equipos que tienen buenas individualidades, desequilibrantes, como Francia, y hay otros equipos, la mayoría están muy ordenados, recuperan bien la pelota, manejan un bloque bajo, donde es muy difícil penetrar, hacen transiciones rápidas cuando recuperan y llegan en un 3 contra 3, 2 contra 2, 2 contra 1 a resolver. La pelota quieta también es importante, o sea que yo creo que, a mí personalmente pienso que el tema de Francia, si bien tuvo líos y problemas, dificultades con Paraguay, tiene jugadores que desequilibran los partidos. Y en un fútbol parejo, donde todos hacen casi lo mismo, aquel que tiene los mejores jugadores, los más desequilibrantes, tiene más posibilidades. Profesor Comesaña, como siempre, un placer tenerlo con nosotros. Le deseo un feliz resto de Mundial y agradezco a los mundialistas Cristian Pinzón, Carlos Alemán, Steven Arce, Félix de Bedut y Espinosa.